Buenos días. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Primero quería responder a una pregunta que un compañero me hizo así en... O sea, quisiera que el compañero Ortiz, que me preguntaba algo, me vuelva a hacer la pregunta porque ya no le pude responder. Hola, Hola. buenos días, Economy. Bueno, la pregunta que le hice por WhatsApp fue la siguiente. ¿Por qué usted en Y le dice valor predicho? ¿Por qué? No sé si me puede darme... No el voz, sino para solicitar, bueno, va a solicitar el contrato. Esto, no sé si me puede ayudarme con esto de aquí. Esto le considera usted valor predicho. ¿Por qué? No. ¿Por qué considera esta función valor predicho? No. Esto no lo considero valor predicho. Esto no, esto es un modelo, es el modelo teórico inicial, es el modelo que no está estimado. Ok, cuando yo pongo beta 0, beta 1, beta 2, que no tienen un sombrero, esto y sobre todo cuando ustedes ven que aquí está la componente de error, se trata de un modelo no estimado. Por lo tanto, la Y aquí no es un valor predicho. Aquí la Y es simplemente la variable dependiente. En realidad es el valor, sería el valor de la variable dependiente para el individuo Y. Pero no, ni siquiera el valor. La Y está a indicar la variable dependiente. Una vez que ustedes estiman el modelo, estimar significa pasar de esto a esto. ¿Ok? Y aquí tienen un modelo estimado. Beta con 0 con sombrero es un número, un coeficiente estimado, Beta con 1, coeficiente estimado. Beta con 2, coeficiente estimado. Son números. Es como el ejemplo que le hice la vez pasada, ¿no? Una vez que estos de aquí los voy a estimar, puedo, a través de un modelo que es prácticamente una función, imagínense algo como, no sé, como si fuera igual 0.6 más 0.45 por x1, llamo x1 con y, más 1.5 por x2 y. ¿Ok? Así pueden imaginarse el modelo estimado. O sea, lo podía escribir. Cioè, prácticamente un modelo donde, donde los coeficientes serían valores estimados. ¿Ok? Una vez que yo tengo un modelo estimado, puedo utilizar este modelo, lo puedo utilizar para predecir la variable dependiente para cada individuo. Ahora, una vez que yo hago esta operación de poder predecir la variable dependiente, y voy a partir de nuevo de aquí para relacionarme al tema que sigue. Una vez que vamos a esta base de datos, una vez que estimo el modelo y que puedo utilizar el modelo para predecir los valores de Y, puedo hacer previsiones
sobre la Y. Imagínense que tengo de nuevo el salario como variable Y, la educación como variable X, y tengo un modelo estimado, ¿ok? Primero tengo un modelo estimado que es Y igual a, invento, 0.2 por, claramente yo siempre, estos números por ahora los estoy inventando, pero en realidad son coeficientes estimados como, o sea, ¿cuál es el estimador que introducimos la vez pasada? Es el estimador de MCO. Ok, en modelo lineal múltiple, el estimador más común y lo que yo le estoy introduciendo es el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Ok, entonces imagínense que yo utilizo el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, obtengo este modelo 0.775 por X. Ok, esto es el modelo estimado. Ahora, el modelo estimado lo pueden tener, repito, lo pueden escribir de forma poblacional o de forma individual. Esta sería la forma poblacional. La forma individual tiene la Y, a la X y a la Y. Ok, la diferencia es ninguna, no hay ninguna diferencia, porque en estadística ustedes suponen, digamos, deciden y suponen que el modelo, lo que vale a nivel poblacional, vale igualmente por cada individuo, para cada individuo, ¿ok? Esta es la reducción, la suposición, la hipótesis que hacen en estadística. Porque si piensan en estadística de estimar un modelo para diferente que se adapte a las características de cada individuo, no están haciendo estadística, están haciendo otra cosa, ¿ok? La estadística trata de resumir la información poblacional en un único modelo, que puede ser un modelo de regresión, puede ser un modelo de probabilidad, como hicieron en estadística 2. Por ejemplo, la función normal, el modelo de probabilidad normal es un modelo de probabilidad que puede ser utilizado para describir una población. Aquí es lo mismo, un modelo de regresión puede ser utilizado para describir una población y el modelo que estiman a nivel poblacional será exactamente el mismo para cada individuo. Entonces, escribo el modelo en forma individual y lo puedo utilizar para predecir. ¿Cómo? Me interesa predecir, por ejemplo, la Y para el individuo 3. Y estoy haciendo la predicción del salario para el individuo 3. Prácticamente estoy verificando también si el si el modelo funciona. Si el modelo predice bien el valor de Y, el modelo funciona. Pero ojo, ustedes, y lo estoy repitiendo, ustedes hicieron el error, algunos, de ponerme en la data de la investigación, ponerme la variable Y sin encontrar datos. La variable Y debe tener datos, ¿ok? Ahora, ustedes cuando hacen una predicción, ustedes pueden hacer la predicción para un individuo, como por ejemplo el individuo 3, del cual ya tienen el dato. Pero entonces, ¿por qué hacer una predicción si yo ya tengo el dato? ¿Ok? ¿Cuál es la razón? Esto podría ser, esa es una pregunta interesante. ¿Por qué debo hacer una predicción del salario para el individuo 3 si yo ya tengo el dato real?
primero yo hago una predicción para ver si el modelo funciona, por ejemplo. Para ver si el modelo predice bien. Si yo resuelvo, si yo utilizo el modelo para hacer la predicción, voy a verificar si esa predicción funciona. Ok, tengo 0.2 más, para el individuo 3 sería 0.75 por 11. Porque 11 es el valor de la X para el individuo 3. Ok, algo que me estoy olvidando es el sombrero, porque se trata de modelo estimado. Ok. Ahora, esto resulta igual a ¿cuánto? ¿Quién me hace el cálculo? 8.45. 8.45, ok. Ahora, este valor, que es el valor predicho para el individuo 3, lo puedo utilizar para verificar si el modelo funciona. El modelo me da un valor que debería ser 8.43. La realidad, el dato real es 3. Hay una diferencia importante, ¿ok? Entonces puedo decir que el modelo tal vez no funciona. ¿Ok? Ahora, yo aquí, pero calculen que yo me inventé los valores. Si esto lo hubiéramos estimado con MCO, probablemente las cosas irían de manera diferente, ¿no? El modelo funcionaría un poco más, por lo menos. Pero veamos, en ese modelo, en esta hipótesis de modelo inventado, modelo estimado con datos inventados, el modelo no funciona. Ok, entonces esta es un primer utilizo del valor predicho. Verificar si el modelo predice bien o no predice bien. Ok, hacer una comparación entre lo que predice y lo que es el dato. Una segunda función del valor predicho que ustedes me podrían preguntarme, ¿por qué debo predecir la variable y cuando yo ya tengo los datos de y? Ok, ¿quién me sabe responder antes de que yo le doy la respuesta? Piénsenlo. ¿Por qué debería predecir el valor de y si ya tengo los datos de y? ¿A quién se refieren esos datos? Se refiere al valor real y se predice para saber si los valores reales están correctamente, ¿no? Esa es la primera, lo que acabo de decir, es la primera función, digamos, el primer utilizo del valor predicho. ¿Cuál es otro utilizo? O sea, por qué, además de esto, además de verificar la distancia, la diferencia entre el valor real y el valor predicho, ¿cuál es otro utilizo que tengo, que puede tener el valor predicho? Y piensen en quién estamos investigando, de quién estamos encontrando los datos, de quién tenemos los datos, de qué individuos, cuáles son las unidades estadísticas de las cuales tenemos datos. Para predecir el salario, cuánto va a ganar, en este caso. No, o sea, el salario es la variable, pero yo le estoy preguntando, piensen a quién, digamos, de cuáles personas tenemos los datos. De los trabajadores. Sí, ¿y quién son son 11 aquí, digamos que son 11. ¿Quién serían esos 11 trabajadores?
¿Qué cosa es? Es una Muestra. muestra. Ok, correcto. Son una muestra, ok. Nosotros tenemos los datos de una muestra. Entonces, una muestra es una parcialidad de la población, ok. Es una parte. Entonces, ¿de qué me sirve el valor predicho? ¿Cuál es otra utilidad utilizo del valor predicho? Veamos si... Obtener un promedio de todas las muestras. No. O sea, sí y no. O sea, más o menos. Ya, le voy a decir yo. El otro utilizo del valor predicho, ahora, dado que nosotros hacemos la predicción utilizando los datos de la muestra y solo los datos de la muestra, yo tal vez, ¿por qué utilizo una muestra y un modelo? Porque yo quiero dar un sentido o quiero, digamos, estimar algo que funcione, un modelo que funcione adentro de la totalidad de la población. ¿Ok? Eso significa hacer estadística, utilizar una muestra y un modelo para estimar algo, un modelo que funcione en la población. O si yo tengo solo los datos de la muestra, yo tal vez estoy interesado a predecir afuera de la muestra. Si tengo una población muy grande y una muestra que es una parte de esta población, a mí me interesa estimar el modelo. Las fases son 3. Estimo el modelo. Voy a testar, a probar el modelo si funciona en la muestra. Y ese modelo lo puedo utilizar para predecir algo que está en la población. Yo de la población no tengo los datos, ¿ok? Yo tengo los datos de la muestra. Por ejemplo, el salario afuera de la población, se dice en inglés out of sample, afuera de la muestra, o sea, out of sample, no tengo los valores de Y. ¿Ok? Yo aquí observo 11 individuos encuestados. En realidad, digamos, la muestra real sería de 250. Aunque observo 250 individuos, pero la población es de tal vez miles de individuos, miles de personas. ¿Ok? Ahora el modelo estimado, el modelo que estimo sobre la muestra, ¿ok? Sobre solo que lo estimo utilizando los datos de la muestra, lo puedo utilizar para predecir algo que está afuera de la muestra, donde yo no tengo los datos. Entonces, hacer la predicción para un valor, para un individuo que está en la muestra, me sirve para verificar la bondad del modelo, la eficiencia del modelo, ¿ok? Una vez que yo verifico que el modelo funciona, lo utilizo fuera de la muestra, ¿ok? Para un individuo del cual no tengo los datos. Si yo sé que un modelo funciona en una muestra, yo puedo puedo extender el modelo, la validez del modelo a toda la población. ¿Está claro esto? Esto es el sentido de hacer estadística. Y también econometría. Econometría sería estadística para variables económicas, digamos. Ok, ¿está claro? Repito, ¿o está claro? Repite, Kagami, por favor. Estimo modelo sobre los datos de la muestra, verifico que el modelo funciona con los datos de la muestra. ¿Cómo lo verifico? Por ejemplo, haciendo estas cosas, hago la predicción para un valor que ya tengo y verifico si el modelo predice bien o predice mal. Una vez que verifico que el modelo funciona, extendo el modelo
a la totalidad de la población y lo extiendo a una parte de población de la cual no tengo datos. Esto es, y ahí voy a predecir, voy a hacer una predicción real, porque no tengo el dato, ¿ok? Si yo predigo, sí, predigo se dice, ¿no? Si yo predigo adentro de la muestra, estoy haciendo una predicción donde ya tengo los datos. Esto me sirve para verificar si el modelo funciona. Cuando yo extiendo la predicción afuera de la muestra, esta es una verdadera predicción, porque afuera de la muestra no tengo datos, hago una predicción sobre un valor que no tengo. ¿Ok? Y eso es estadística para hacer, es el utilizo del modelo para hacer predicciones, o previsiones, no sé cómo se dice. ¿Cómo se dice? ¿Predicción o previsión? Predicciones. Predicción, ok. Ok. Ahora, aparte, ok, prácticamente, regresando a nosotros. Ahora, regresando a nosotros, después del valor predicho, encuentro algo que es el valor residual. ¿Ok? Otra componente interesante que residual está directamente relacionado al valor predicho. Está prácticamente, si ustedes calculan el valor predicho en la muestra y de una me pueden calcular el valor residual. El residual de una regresión son los residuales, porque aquí también, como ven, el residual depende de la I. Entonces, la I representa cualquier individuo de la muestra. Entonces, yo tengo los residuales, no el residual. Los residuales de una regresión son una cantidad que se produce y que se puede calcular. Después, igualmente, como el valor predicho se calcula después de haber estimado el modelo. Esto primero. Ahora, consideramos exactamente el mismo ejemplo. Es exactamente el mismo. Modelo individual, modelo estimado. El residual es la cantidad, esta. Es la cantidad que se obtiene restando el valor real con el valor predicho. ¿Ok? Prácticamente, si ustedes en el ejemplo encuentran, regresando rápidamente al ejemplo, porque ahí se entiende más fácilmente. Si me encuentran un valor predicho, que era, digamos, la Y con 3, perdón, Y con 3 igual a, era 8.45, haciendo el cálculo, y tienen Y, la Y real, ok, la Y predicha es 8.45, la Y real según el modelo anterior. La Y real es 3. ¿Ok? Significa que Y de 3, el dato real de la variable weight del salario para el individuo 3 es igual a 3. ¿Ok? 3.00. La diferencia es que existe una diferencia, ¿ok? Esta diferencia, como ya les expliqué, me dice si el modelo está prediciendo bien o mal, ¿ok? Está haciendo una mala o una buena predicción. Esta diferencia es simplemente la calculo haciendo la diferencia, la resta.
Entonces pongo y de 3 menos y de 3, no, perdón. Sí, Ortiz quiere hacer una pregunta. Sí, economista, usted dijo que el modelo de valor residual en la Y, bueno, está bien ahí, en el Y3 es igual 845. Y en el Y3 original no va el valor, el sombrero. No, no, ¿No? en el dato no. El sombrero es algo que utilizamos como notación para indicar valores que son estimados o predichos. Entonces, un valor predicho se indica con el sombrero, un dato se indica con la variable normal. Por lo tanto, cuando yo le digo el valor predicho, la diferencia entre valor real y valor predicho, eso lo tienen en general, digamos, la fórmula, entre comillas, para calcular esta diferencia es esta de aquí, ¿ok? U con I sombrero es igual, U con I sombrero es el residual. Es la notación que usamos para el residual. Es igual a Y con I sin sombrero, que sería el dato. Este Y con I es el dato de la variable Y, menos Y con I sombrero, que es el valor predicho, ¿ok? Sí, economista. Ahora, aquí se borró. Ok. Ahora, si yo, como yo le dije, la diferencia entre el valor predicho y el valor real me indica la bondad de un modelo, me indica si un modelo predice bien, predice mal, funciona o no funciona. Esta diferencia de aquí, se llama residual. ¿Cuántos residuales pueden encontrarme? Tantos cuantos son los individuos de la muestra, ¿ok? Como tengo un valor predicho por cada individuo de la muestra, también tengo un residual. Es suficiente hacer el valor de la variable dependiente real menos el valor de la variable dependiente predicha, ¿ok? Esto lo indican con U con 3, en este caso, porque estamos en el individuo 3, U con 3 sombrero. Uy, se pegó mucho. ¿Ok? U con 3 con sombrero es prácticamente es el residual para el individuo 3. Y puedo calcular U con 1 sombrero, U con 2 sombrero, etcétera, etcétera. Uno para cada uno de los individuos de la muestra. El resultado es 3 menos 8.45, que me da igual a Menos 5.45. 45. menos 5 punto, ¿cuánto? 45. 45. Sí. Ok. Igual menos 5.45. 55, ¿no? 45. Menos 5.55, ¿no? Ahí. No, está bien la resta, sí, menos 5.45. ¿No? Menos 5.45. Ok. Ahora, como ven, yo puedo tener residuales negativos, pero también puedo tener residuales positivos.
Ahora, ¿cuándo el residual es negativo? Cuando el valor real, mantengan el orden, entonces el residual es valor real menos valor predicho, ¿ok? En ese orden. En realidad se podría cambiar el orden, no es tan importante. Pero ustedes, digamos, mantengan el orden para entendernos, ¿ok? Valor real menos valor predicho. Cuando es negativo, cuando el valor real es inferior al valor predicho. Será positivo cuando el valor real es superior al valor predicho, ¿ok? Yo puedo tener de igual manera los dos casos. Valores, los reales pueden resultar menores o mayores al valor predicho de manera indiferente, ¿ok? Claramente a repito, siempre a estas cantidades, a los valores predichos y a los valores residuales, yo puedo llegar una vez que estimo el modelo, no antes. ¿Y cómo estimo el modelo? Esto imprímanselo en el cerebro. Lo estimo con MSO, ¿ok? MSO es el estimador que utilizo. El estimador que utilizaremos en casi todo el semestre. Si el tiempo lo permite, podríamos introducir un estimador diferente que se utiliza para casos específicos, pero en el caso normal, y de ahí le voy a decir cuál es el caso normal y cuál es el caso específico, se utilizará MSO. Como base tengan siempre presente MSO, ¿ok? Ahora, si MSO es la base, le repito, ¿cuál es, quién me puede, ustedes ya tienen las diapositivas? No. No, la voy a cargar ahora, regresamos con esto, regresamos a la definición de MSO. Porque hay una parte importante que relaciona la definición de MSO con el valor residual. ¿Ok? La definición de MSO se conecta de manera estricta con el valor residual. Vamos a ver cómo. Aquí. Un ratito. Voy a cargar la computadora. Ok. Leamos de nuevo la definición de MSO. El estimador de MSO elige, o en lugar de elige, ustedes podrían utilizar también calcula, porque el estimador de MSO es una función matemática que calcula. Estimar significa utilizar los datos para calcular un valor estimado, ¿ok? Eso ya lo dije la vez pasada. El estimador de MSO entonces elige o calcula los valores de los coeficientes de regresión. Prácticamente estos son los coeficientes de regresión y el estimador de MSO lo calcula, le da un valor. ¿Ok? Entonces elige o calcula los valores de los coeficientes de regresión de tal forma que la función de regresión estimada se encuentre lo más cercano posible a los datos. Ahora, la cercanía, dice la función de regresión estimada se encuentre lo más cercano posible. La cercanía, esto es la parte que se conecta, esta de aquí, la que sigue, es la parte que se conecta a esto, al residual, a los residuales. La cercanía está medida
por la suma de los errores al cuadrado que se cometen con la predicción de y dado x. Cuando yo predigo y, cuando yo hago una predicción de y dado x, como ustedes vieron aquí, yo comito un error, ¿ok? Si yo utilizo los datos de x para predecir la y, estoy haciendo un error, casi siempre. Aunque la estimación sea precisa, hay siempre una componente de error. En este caso, la componente de error es hasta grande, porque yo tengo un valor predicho que es más del doble del valor real. ¿Ok? Ahora, escuchen bien, estoy cometiendo un error cuando hago una predicción. Este error lo calculé. Este error es exactamente 5.45, menos 5.45. ¿Ok? Cuando aquí se refiere a la cercanía está medida por la suma de los errores que se cometen con la predicción de y dado x, esto indica que la cercanía se mide utilizando los valores residuales. Ahora, yo quiero los errores, aquí cuando dice los errores que se cometen con la predicción de y dado x, los errores que se cometen con la predicción de y dado x son exactamente los residuales y nada más. ¿Ok? Estos residuales son los errores, estos de aquí, los U con I sombrero, son los errores que se cometen con la predicción de y dado x. ¿Ok? El método de MCO, el estimador de MCO, ¿qué cosa quiere? El estimador de MCO quiere que los errores sean los más pequeños posible. ¿Ok? Quiere ser el estimador de MCO quiere que el modelo sea lo más cercano posible a los datos. Cuando el modelo está lo más cercano posible a los datos, el error que se comete es el mínimo posible. ¿Ok? Entonces, el MCO quiere y impone, lo hace porque hace un cálculo que impone que los errores sean los errores que se cometen, o sea, los residuales, sean los más pequeños posibles. Por lo tanto, otra manera de decir MCO, método de MCO, es el estimador que minimiza la suma de los errores al cuadrado. O en general, es el estimador que minimiza los errores de predicción. Ahora, ¿por qué la suma de los errores al cuadrado y no simplemente los errores? Yo mido la cercanía, yo quiero que se minimicen los errores claramente. ¿Ok? Quiero que el método, el estimador de MCO vaya a minimizar todos estos errores. Y ojo, no es que me va a minimizar un residual. Va a minimizar contemporáneamente todos los residuales del modelo. Todos los residuales de estimación. Significa que si yo tengo una muestra de 50 individuos, yo tengo 50 valores predichos y 50 residuales. El estimador de MCO es aquel estimador que minimiza contemporáneamente todos estos residuales. ¿Ok? Hace que los residuales sean los más pequeños posibles. Significa que hace que el error de predicción sea el más pequeño posible. ¿Ok? Pero, como dice aquí la definición, no va a minimizar directamente residual,
sino va a minimizar una cantidad que es la suma de los residuales. Prácticamente lo que hace es, tengo 50 residuales, voy a hacer la suma y minimizo la suma, ¿ok? Entonces, digamos que minimizo una cantidad que es el resumen de la suma de todos los residuales. No voy a minimizar uno por uno. Pero, además de esto, si tengo 50 residuales como esto, que pueden ser negativos y positivos, no voy a sumar solo el residual. Hagamos el ejemplo. Tengo una lista de residuales así. Digamos, vamos a hacer el ejemplo con la base de datos. Aquí. Ahora, con esta base de datos, hagamos el ejemplo de tener, los pongo aquí, de este lado, porque del otro ya no hay espacio. Hagamos el ejemplo de que para cada individuo tengo un residual, ¿ok? Imaginemos de tener, no voy a calcular, no voy a hacer el cálculo, ¿ok? Voy a inventarme valores. Entonces, como le dije, puedo tener residuales positivos o negativos. Entonces, digamos que tengo más 3.2 para el individuo 1. Para el individuo 2 tengo menos 2.7. Tengo menos, no es que uno negativo, uno positivo, o sea, como vienen, vienen. Los residuales tienen una cierta dispersión, se dice. Se dice que tienen una dispersión en torno al valor 0, normalmente, porque yo tengo algunos positivos, otros negativos, por lo tanto, tengo una dispersión en torno al 0. Aquí alguien me hace una pregunta, ¿segura? Lo siento. Sí, lo siento. Pues sin querer. Ok. Entonces tengo menos 5.9, algunos más grandes, otros más pequeños. Cuando el análisis de residuales es algo muy importante en estadística, por lo que por la razón que le dije, los residuales son una medida del error de predicción. ¿Ok? Me dicen si el error de predicción es grande o pequeño. ¿Ok? Por lo tanto, son importantes. Son una medida, la única medida que tenemos del error de predicción. Entonces tengo 7.3, etcétera, hasta, veamos el último, 1.9. ¿Ok? Tengo estos residuales, algunos positivos, otros negativos. Ahora, el estimador de MCO quiere minimizar, dice que quiere que el modelo sea lo más cercano posible a los datos. Y la cercanía está medida por la suma de los errores que se cometen. Los errores que se cometen son los residuales. Está medida por la suma de los errores, pero dice al cuadrado. ¿Ok? No dice la suma de los errores y ya. Dice la suma de los errores al cuadrado. La suma de los errores sería hacer esto más esto, hagan una suma. Esto, etc. Todos se suman hasta el último. ¿Ok? Esa sería la suma de los errores. Pero eso no es suficiente para MCO. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no voy simplemente
no sumo los errores y trato de encontrar el mínimo de esa suma. Eso podría ser una idea. Sumo todos los errores, busco que esta suma sea la más pequeña posible. Si esta suma sea la más pequeña posible, en teoría significa que cada componente, cada valor sea más pequeño, ¿correcto? Pero no está bien, no está tan bien. Imagínense de tener valores, si yo sumo valores positivos y negativos, yo puedo tener valores muy pequeños, puedo tener una suma muy pequeña, aunque los valores positivos o negativos sean muy grandes. Porque imagínense de tener valores 50, más 50, un residual de más 50 y otro residual de menos 49.5. La suma 50 más menos 49.5 me da 0.5. 0.5 un valor muy pequeño, pero el residual, los dos residuales son muy grandes, ¿ok? Por lo tanto, yo no puedo hacer la suma de los residuales y tratar de ver si esta suma es pequeña. Porque puede ser que la suma de residuales sea muy pequeña, pero los residuales sean muy, muy grandes. Esto porque tengo residuales positivos y negativos que sumándose se pueden anular, ¿ok? Puede ser que los positivos se anulen, se simplifiquen con los negativos. Entonces yo puedo tener 100 y menos 99. La suma 1, pequeño, pero residual grandes. Por lo tanto, el MCO no suma los residuales y los minimiza, suma los residuales al cuadrado, ¿ok? Entonces, al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, etc. Cuando yo elevo al cuadrado, tengo solo valores positivos. 3.2 al cuadrado vale no sé cuánto. Menos 2.7 al cuadrado es positivo. O sea, lo importante es que yo, una vez que tengo los residuales todos elevados al cuadrado, serán todos valores positivos, ¿ok? Por lo tanto, no existe, cuando yo sumo cantidades positivas, no existe riesgo de que una simplifique con el otro, con la otra, ¿ok? La suma de residuales al cuadrado me indica exactamente cuál es el tamaño del error, mientras que la suma de los residuales no me dice exactamente el tamaño del error. Ortiz, levanta de nuevo la mano. No, la bajé primero y luego la volví a subir. Sí, una pregunta economista. Lo que pasa es que cuando usted puso los cuadrados, el 3.2, en ese caso a mí se me cerró en Zoom y se me volvió a reabrir. ¿Puede repetir esa parte, por favor? Ok. Aunque tendrán de esas clases sí voy a poner el video rápidamente, porque son un poco más complicadas de las anteriores. Ahora, repito, si yo hago la simple suma de los residuales, sumo uno por uno los residuales, sin elevarlos al cuadrado, es posible que yo tenga residuales por cada individuo muy grandes, pero haciendo la suma de los positivos con los negativos, esa suma se hace pequeña, porque los negativos simplifican los positivos y tengo valores pequeños. Entonces, digamos que yo puedo pensar, haciendo la suma de residuales, puedo pensar de tener residuales pequeños. Si tengo una suma pequeña, puedo pensar que los residuales sean pequeños, pero no está dicho, para nada, porque, como repito, pueden ser que los residuales son muy grandes, pero los negativos simplifican los positivos, la suma es pequeña. Si yo, antes de hacer la suma, los elevo al cuadrado, yo voy a tener solo valores positivos. O sea, los positivos
quedan positivos, los negativos se vuelven a ser positivos, ¿ok? Si yo sumo valores positivos, residuales que son todos positivos, que sería el cuadrado de residual, tengo una idea exacta de cuánto mide la suma de residuales. O sea, tengo una idea exacta de cuánto es el error total que está haciendo el modelo. Los residuales son el error que cumple el modelo, ¿ok? Entonces, tengo una medición, una medida exacta, ¿ok? Una medida real, no una medida que se puede ser condicionada de los positivos y negativos. Si esta suma de cuadrados de residuales es muy grande, significa que el modelo está haciendo una mala predicción. Si esta suma de cuadrados de residuales es pequeña, significa que el modelo está haciendo una buena predicción, ¿ok? ¿Ok? Entonces, por lo tanto, el estimador de MCO, la definición del estimador de MCO dice que el estimador de MCO minimiza, el estimador que minimiza la suma de los residuales al cuadrado. Digamos, esto se suma con todo, tengo una cantidad, ¿ok? Todos estos términos al cuadrado se suman uno con otro, tengo una cantidad, un número, un valor. MCO prácticamente es el estimador que minimiza, quiere que ese valor sea el mínimo posible. ¿Ok? Entonces, no es que yo tenga un valor y ya. MCO quiere buscar este valor, quiere encontrar este valor de manera que sea el más pequeño posible. ¿Ok? No, o sea, en realidad MCO, ¿qué cosa quiere encontrar? Quiere encontrar los coeficientes de regresión del modelo de manera que ese valor, que la suma de residuales al cuadrado sea más pequeña posible. ¿Ok? MCO, ¿cómo era la definición? MCO elige los valores de los coeficientes de regresión de manera que la suma de los errores al cuadrado, esta de aquí, sea más pequeña posible. ¿Ok? Bien. Espero de haberme explicado, porque no puedo repetir varias veces ya en esta clase el mismo concepto. Y aparte de eso, si quieren revisar algo, vean el video. Trato de poner el anterior y esta misma semana, porque no lo puede ser poner rápido, así sin editarlo mucho. ¿Ok? Ahora, tienen una prueba con algunas preguntas verdadero y falso. Les voy a poner las diapositivas primero. En esa prueba se le pedirá de hacer un cálculo, le digo en anticipo, se le pedirá de hacer un cálculo de valores predichos utilizando esta base de datos. ¿Ok? Entonces tengan las diapositivas a la mano, las anteriores, porque esta está en las diapositivas anteriores. Deberán hacer un cálculo, dos cálculos con esta base de datos. ¿Ok? Voy a poner las nuevas diapositivas. Pasen bien.